¿Cómo empezamos a saber que había una relación entre la nutrición y la producción de una de las enfermedades más temidas en el mundo hoy en día, el cáncer? Remontémonos a la historia para que empieces a entender los hallazgos más importantes en la historia de la investigación de la nutrición. ¿Qué fue lo que llevó al Dr. Campbell a hacer el estudio de China? El estudio más completo que se ha hecho en nutrición a nivel de la humanidad. Y la historia de él es muy importante. Aquí es donde nos vamos a remontar un poquito a la historia de la nutrición. ¿Listo? Y fue su historia familiar. Él tuvo una historia familiar muy particular que le hizo a él caer en cuenta o que lo llevó a hacer a escoger su carrera de investigación. Y él fue criado en una granja, ¿sí? En una granja lechera donde ellos criaban los animales para obtener los productos de origen animal. Y como tal, su papá, ¿sí? Que venía de Irlanda, pues se dedicó a eso y ponía a todos los hijos a trabajar en eso. Entonces fue algo que lo impactó bastante y lo hizo querer hacer un doctorado en el tema precisamente sobre cómo él podía alimentar mejor a los animales para que cuando nosotros sacáramos los productos de origen animal pudiéramos tener una mejor nutrición. Porque en ese momento coincidió con una crisis mundial que se estaba dando en ese entonces y todavía la tenemos, que era la desnutrición. Pero en ese momento se le atribuía el problema de la desnutrición a la brecha de la proteína. Y se volvió tan famoso el término protein gap, y es que en los países subdesarrollados no tenían suficiente proteína. Entonces, él quiso hacer ese doctorado para mirar cómo mejorar el contenido de proteína de los alimentos o de los animales, su alimentación, mejorar la cantidad de proteína en la alimentación de los animales para que cuando nosotros sacáramos los productos de los animales pudiéramos tener una mejor nutrición. Y de eso fue lo que él se graduó en su estudio de investigación. Como él tenía la experiencia de cómo poder manipular, digamos así, la cantidad de proteína, él lo mandaron a las Filipinas a tratar de resolver un problema muy grave que se estaba dando allá, porque en ese momento las Filipinas estaban viendo un problema de desnutrición grandísimo. Como él tenía esa experiencia de cómo mejorar los contenidos de proteína, porque todo se debía por la proteína, entonces él fue pues una persona ideal a liderar esos estudios. Lo primero que hicieron era mirar cuál era la principal fuente de proteína de las personas en Filipinas, y se dieron cuenta que la principal fuente era una proteína de origen vegetal, proveniente del maní. Cuando sacaron las muestras de los supermercados de donde la gente compraba el maní, se dieron cuenta que el maní lo consumían de dos formas. Como maní, ¿sí? Que es una legumbre, la gente piensa que es una nuez, pero es una legumbre, y también como mantequilla de maní. Cuando hicieron toda la investigación bioquímica, se dieron cuenta que toda la mantequilla de maní estaba infectada por un hongo, estaba contaminada. Lo que hacían era que el maní bonito lo dejaban y lo vendían como maní, pero el maní que ya se veía más feito, como igual tocaba molerlo para hacer la mantequilla de maní, pues la dejaban ahí. Y todas las muestras estaban contaminadas por Aspergillus. Ese es un hongo que genera una sustancia que se sabe que es cancerígena, y principalmente cancerígena a nivel del hígado, produciendo cáncer de hígado. Pero el doctor Colin Campbell empezó a hacer ciertas observaciones, porque decía, toda la población está recibiendo esta proteína vegetal contaminada, ¿sí? Esta mantequilla de maní, pero no son todos los niños los que se están enfermando, porque era principalmente en los niños afectados. Estaban viendo cáncer de hígado en niños, pero él vio que poblacionalmente no eran, ¿sí? Todos los niños, eran los niños mejores alimentados. Entonces, ¿qué es los niños mejores alimentados? Eso es un concepto cultural que todos manejamos tanto a nivel de Estados Unidos, a nivel occidental, como en niveles de países de Latinoamérica. ¿Qué es un niño o una familia mejor alimentada? Y yo les voy a hacer un ejemplo. Hagan de cuenta que ustedes un día, ¿sí? Un sábado, un fin de semana, están invitados a un picnic. El sábado, el primer día, la familia que los invitó al picnic les ofreció, ¿sí? Un plato en el picnic que tenía arroz, ensalada, lentejas, de pronto una sopa de papas o una sopa de verduras, ¿sí? Y
El domingo los invitaron a un picnic donde en el picnic había salmón. No había lentejas, sino había salmón, no había pescado, también había arroz, o verduras, papas. Entonces ustedes al ver eso, ustedes ¿cuál familia creen que tiene mejores recursos económicos en ese momento? Según lo que les ofrecieron a ustedes en el picnic. Ustedes piensan que ¿qué familia tiene más plata o más dinero? ¿Los que les dieron las lentejas o los que les dieron el salmón? Y este concepto cultural existe y es supremamente válido porque el doctor Colin Campbell pudo verificar esto. Obviamente, cuando hicieron el estudio de qué niños les estaba dando el cáncer, pues reunieron los datos demográficos. Y los datos demográficos reunieron familias según y clasificaron los datos según el ingreso económico. Y nosotros tenemos esa idea cultural, ¿cierto? Son los mejores niños alimentados. Eso fue lo que el doctor Campbell vio. Los que tenían más dinero, los que tenían más dinero y mejor alimentación, eran los que les daba cáncer de hígado. Entonces, esto nos llevó a él a investigar si había alguna publicación en la literatura científica que mostrara si había alguna relación entre esa aflatoxina y la nutrición. Si había algo publicado y encontró un estudio en la India. En la India realizaron el estudio, se los voy a mostrar aquí en la pizarra. En la India, ¿qué fue lo que hicieron? Cogieron un grupo de ratones y en esos grupos de ratones a todos los ratones les pusieron aflatoxina. ¿Listo? Es decir, estaban buscando qué efectos tenía la aflatoxina en protección no, sino en producción de cáncer. Pero a todos los ratones los distribuyeron en dos grupos, los dividieron. A unos ratones, y aquí es donde ustedes van a empezar a entender el concepto de porcentajes. Ojo, todos por favor coloquen mucho cuidado, ¿listo? A todos los ratones les pusieron aflatoxina, pero al primer grupo de ratones les dieron el 5% de su nutrición total, de sus calorías totales provenientes de la proteína, ¿listo? Entonces, de todas las calorías que los ratones consumían, el 5% venía de la proteína. Al otro grupo les dieron el 20% de sus calorías totales provenientes de la proteína, ¿sí? El objetivo del estudio era comprobar que entre más porcentaje de proteína, más protegidos iban a estar estos ratones. Pero ustedes no van a creer que encontraron algo completamente opuesto. Que los ratones que recibieron el 5% de proteína, ninguno le dio cáncer. Pero los ratones que recibieron el 20% de sus calorías totales provenientes de la proteína, a todos les dio cáncer. Absolutamente a todos en la vida del ratón. Entonces yo sé que hasta ahora estamos hablando de ratones, pero es importante que ustedes entiendan la historia de la nutrición. Aquí ellos vieron que esto era increíble. ¿Cómo así que entre más proteína, más cáncer? El doctor cuando vio el estudio y se lo compartió a otros colegas, ¿saben qué fue lo que le contestaron? Allá en la India hicieron el estudio mal. De pronto mezclaron las jaulas, no marcaron bien. A nadie le cabe en la cabeza que entre más proteína haya más cáncer. Pero el doctor Colin Campbell no quedó tan convencido. Y tuvo un momento en su vida que lo sacudió. Y lo que le está pasando a ustedes están cansados, aburridos, agotados de estar luchando contra una enfermedad, contra una situación, o de pronto tienen la motivación para el placer, quieren tener un mejor desempeño, una mejor calidad de vida, quieren prevenir enfermedades, me parece maravilloso, pero hay algo que los está moviendo. Al doctor Colin Campbell le pasó lo mismo. Algo que lo estaba moviendo era que su suegra, en el año 1969, con 50 años de edad, se murió de un cáncer de colon. Después de que ella estuvo sangrando, no le dijo a nadie, y después cuando ya fue demasiado tarde le diagnosticaron cáncer de colon avanzado metastásico, y duró los últimos 3 meses de vida sufriendo en un hospital, y ahí se murió. Eso fue muy, muy doloroso para su esposa y para él, ver esa situación. Entonces el doctor empezó a decir, un momentico, yo estoy viendo que la aflatoxina está presente en las Filipinas, pero son los niños que están mejores alimentados los que les da cáncer. Yo estoy viendo que en la India vieron que había una relación entre la aflatoxina y el porcentaje de proteína. Entre más proteína les dio más cáncer. No estoy convencido, pero quiero investigar más.
Y eso lo llevó a investigar y a establecer el resto de su historia como investigador sobre esta idea controversial. Oiga, ¿será que hay alguna conexión posible entre la nutrición y la producción de cáncer? Y esto nos llevó a los primeros 27 años de estudio, patrocinados por los Institutos Nacionales de Salud, produciendo más de 100 artículos científicos de los 300 que tiene publicados. Son muy disidentes y explican muy claramente el papel que puede tener la nutrición en la producción de cáncer.